se excusó, dijo que no podía venir esta mañana. Bueno, pues gracias. Doctor Francisco Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Doctor, ¿me escucha? Azucena, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Hola, hola, doctor. Oiga, pues cuéntenos Sí, a ver qué tan preocupados debemos estar por esta primera muerte en el mundo que se registra en México derivado de la gripe aviar H2N5, doctor Moreno. H5N2. Luego es un poquito complejo. H5N2, perdón. Así es, no te preocupes. Mira, lo que preocupa un poco es que es la primera muerte que ocurre por una subtipo H5, que alrededor del mundo, desde hace varios años, ha sido una variante del virus de la influenza A que ha sido más agresiva. Entonces, incluso la mortalidad por algunos subtipos llega a ser del 30%, es decir, que de cada 100 se mueren 30. La gran ventaja que hemos tenido durante todo este tiempo es que la enfermedad solamente se adquiere por contacto de animales. Lo que preocupa en este caso y que no ha estado claro es que aparentemente la persona que falleció nunca estuvo expuesta a aves, aunque vivía cerca del área en donde había un brote de influenza H5N2 en aves. Ujú. Tenemos que estar preocupados, sí, porque cada vez el virus se adapta mejor al humano y lo único que falta es que un humano lo contagie a otro. Uy, eso Debemos sería de estar terrible. alertas, Ajá. pero sí, exacto, pero debemos estar alertas. No es una alarma ¿Sí, doctor? epidemiológica. Esto obliga a que haya mucho más cuidado y pues evidentemente el riesgo está ahí. Lo que preocupa también es que pues estamos en un momento en donde como que nuestro sistema de salud no está preparado para este tipo de situación, ¿no? Ahora, doctor, pues lo que más preocupa es que la Secretaría de Salud y, bueno, la Organización Mundial de la Salud diga, pues no sabemos de dónde vino, cómo fue, porque teóricamente, pues no se contagiaba de animales a humanos y tampoco de humanos a humanos. Entonces, pues ahí está el misterio de saber si esto se va a convertir en un problema de salud pública o no. Así es. Como no se tiene el antecedente de que esta persona haya estado en contacto con aves que estén enfermas, pues preocupa que esto lo pudiera haber adquirido por otro humano. Y entonces sí estarías hablando de que hay una transmisión entre humanos. Por eso el comunicado de ayer de la Secretaría de Salud sigue siendo muy desafortunado, porque dice no hay ningún problema. A ver, no hay ningún problema, ¿por qué? No tenemos Pues todas porque las no respuestas a las sabemos. preguntas. Ajá. Exacto. Entonces, ni hay que estar alarmados, pero tampoco hay que minimizar el problema y decir, como se dijo con COVID, que era una simple gripita y ya vimos lo que pasó. Creo que tenemos que estar muy atentos a los resultados de los contactos, es decir, las personas que vivían con esta persona que falleció, si tuvieron o desarrollaron algún síntoma que pudiera indicar que sí hay transmisión comunitaria. Ahora, Pues la dicen que persona que salieron en falleció negativo sus contactos, doctor. salieron negativos a influenza A estacional y a COVID-19, pero faltan resultados. Todavía la Organización Mundial de la Salud dijo ayer claramente en el comunicado que faltan resultados. Y ¿Hay hasta una que no prueba tenemos esos específica para el resultados, H5N2? sí, son pruebas moleculares y, bueno, no se hacen en cualquier lado y por eso tardan mucho en tener los resultados. Es el caso de los contactos de la persona fallecida, todavía no tienen los resultados del H5N2. Así es, y Uy, 5 de ellos tuvieron cuadros gripales. ajá. Entonces, por eso no estamos tan tranquilos de decir ya no hay ningún problema. Hay que tener toda la evidencia para decir, a ver, esto ya podemos decir que no hay un problema. Mientras tanto, pues hay que estar atentos a los comunicados y a las respuestas de los estudios que se han mandado a hacer. Ahora, doctor, me alcanza el corte, le quito 3 minutitos más solo para que me diga cómo podemos los ciudadanos identificar los síntomas y cómo podemos protegernos. ¿Me aguanta unos minutos, por favor, doctor Moreno? Sí, claro que sí. Gracias, muy amable. Regresamos. Estamos de regreso. Fórmula Noticias. Las 9:30, gracias al doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC que se mantuvo en la línea. Doctor, hablando de esta muerte, la primera muerte que se registra en el mundo por H5N2, por gripe aviar, y se registra en México. Me decía, doctor, que no nos queda claro, que no se ha podido identificar la fuente del contagio, por lo que no debemos alarmarnos, pero sí mantenernos atentos a los avisos de las autoridades de salud. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que es un virus de la influenza, entonces va a producir los mismos síntomas iniciales que la influenza, un cuadro respiratorio
de predominio alto cuando en forma inicial, gripa, tos, malestar general, fiebre, y el problema de estos virus es que rápidamente invaden la parte de la vía respiratoria inferior, y entonces cuando producen neumonías y es cuando el paciente puede tener una mala evolución. Insisto, este paciente tenía múltiples comorbilidades, y bueno, en una persona así, cualquier virus puede generar un problema mucho más Tenía grave. hipertensión, diabetes, Sí, un problema exacto. renal. Exacto. Entonces, como vimos con COVID-19, pues la gente que no está bien de salud son los que tienen mayor riesgo. Y aquí, pues era una paciente con alto riesgo, pero volvemos a tener esa situación en donde no tenemos todavía todas las respuestas. Entonces, Claro. mientras haya preguntas, hay que tener cuidado. Pero ¿qué tenemos cuidado? ¿Qué significa eso, doctor? ¿Usar cubrebocas? O sea, ¿qué significa eso? No, ahorita no hay que llegar a ese extremo, pero dependiendo de cómo se vaya presentando si logramos, o sea, logra determinar que si hay contagio de persona a persona, entonces probablemente se tendría que hacer medidas como los que se hizo en forma inicial para COVID-19. Ahorita, no, ahorita yo sugeriría que cualquier persona que ha estado expuesta a aves y que tiene un cuadro respiratorio se checara, porque ahorita sigue siendo la principal fuente de este tipo de virus, la exposición a aves. Pero no hay una prueba que me determine si tengo gripe aviar. O sea, si voy a una farmacia o a un consultorio, no existe esa prueba. Así es, no existe esa prueba, pero si esto empieza a determinar que existe, pues se van a tener que desarrollar este tipo de pruebas. O sea, lo haría por Ahora, descarte, si no tengo influenza tipo A, si exacto. no tengo COVID, si es una gripe demasiado fuerte, ¿podría yo pensar puede ser gripe aviar? Sí, y sobre todo si estuviste expuesta Animales, a aves de granja. Aves de granja. Es decir, ¿se contagia de ave a humano? Así es. Pero no de humano a humano, teóricamente. Hasta este momento, ese es el punto clave. Si llega a pasar de humano a humano, pues entonces sí tenemos un problema porque, pues como sucedió en un inicio con COVID-19, cualquier gente que tenga un cuadro respiratorio pudiera teóricamente tener este tipo de infección. Y la otra es ver qué patogenicidad, es decir, qué tan agresivo es el virus, porque hay H5s que han sido muy agresivos y hay otros que no. Hay H5s que son mucho menos agresivos. Entonces, faltan ese tipo de respuestas para poder decir no hay ningún problema o si hay un problema. Claro. Eso es lo importante. En todo caso, doctor Francisco Moreno, de ave a humano, ¿se transmite por contacto o por el alimento? El pollo, el huevo. Hasta el momento, la mayor parte de los casos han sido por contacto, pero sí ha habido casos de consumo en Estados Unidos H5N1, incluso por tomar leche contaminada de vacas, porque en este caso del H5N1, sí hay muchos mamíferos que han resultado infectados. Entonces ahí ya no solo es la exposición al ave, sino ya es exposición a animales que ya se ha detectado que pudieran estar infectados. De ahí es lo complejo que se vuelve todo esto, de que conforme se van infectando más especies y humanos, pues puede haber transmisión entre nosotros. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que comemos, la carne de pollo, los huevos, no estén contaminados? Porque no dejamos de comer pollo ni huevo, ¿verdad? Exacto, pero la mayor parte de esos alimentos son procesados, tienen un buen sistema de cohección y pues estar vigilando por parte de la autoridad que también esas aves, esas granjas de animales en donde se detecta este tipo de virus, pues sean puestas en cuarentena, porque de otra forma, pues no existe. Por eso lo que preocupa también es que pues estamos en un momento en donde el sistema de salud ha demostrado que pues no tiene todas las armas para estar vigilando todos lados. Doctor, ¿cocer bien la carne de pollo es una recomendación, el huevo, Claro, o eso claro. es aparte? No, Sí importa, que no esté el manejo crudo. de los alimentos, claro, el manejo de los alimentos es muy importante. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Y pues no nos queda más que estar atentos, esperar que esto no se convierta en un problema y que haya sido un caso extraordinario Aislado, que tenga así explicación, es. ¿verdad? Gracias, doctor.